Buenas tardes. Damos inicio a la capacitación. Damos unos 10 minutos para que realicen el pretest como está acostumbrado y seguimos con la presentación después de eso. Gracias. Por favor, agilizamos con el pretest. Vamos 5 personas apenas diligenciándolo. Faltan cerca de 10.
Buenas tardes. Nuevamente nos reunimos, vamos a hacer una revisión a puntos puntuales de la nueva guía de control prenatal que está en nuestra guía de atención integral y el embarazo, publicada por el Ministerio de Protección Social desde el año 2015. La aclaración que hacemos, estamos socializando estas guías. Por eso muchas de las acciones que se enmarcan en la guía no están completamente aceptadas por las entidades aseguradoras, pero es una guía de estricto cumplimiento. Entonces es función nuestra, del Instituto Departamental de Salud y de las IPS, empezar a solicitar lo que dice nuestra guía para hacer una atención de control prenatal un poco más acorde a las recomendaciones actuales. Esta guía ha sido basada buscando literatura de acuerdo a la evidencia, y como muchos de ustedes saben, la evidencia nos da unas clasificaciones de recomendaciones, partiendo de esa clasificación que tenemos letras de A, B, C, D, donde A es lo mejor en recomendación y D es lo más pobre en recomendación. Cuando tenemos una clasificación en A, la posibilidad de que haya modificaciones dentro de los siguientes 5 años a la publicación de esta guía es un poco difícil. Nosotros en la guía buscamos más las recomendaciones de tipo A, tipo B, que serían las más aceptadas. La guía de atención que está publicada nos expresa así, como ustedes pueden darse cuenta, preguntas, que es la mejor forma de hacer interactiva esa guía. Entonces, una de las primeras preguntas que nos dice, ¿qué profesional debe llevar a cabo el control prenatal? La recomendación es, se recomienda ofrecer a las mujeres con un embarazo normal el control prenatal dirigido por profesionales en medicina general o en enfermería capacitados en cuidados prenatales. Estamos hablando de los controles prenatales de la mayoría de las gestaciones que son consideradas de bajo riesgo. ¿Quién puede hacer eso? Entre enfermería y un médico general. La intención de la guía al hacer esa recomendación es que medicina general y enfermería estén capacitados para hacer control prenatal. Nosotros sabemos que habemos muchos de los profesionales que no nos gusta control prenatal. Entonces no nos coloquemos a hacer control prenatal, o nuestras instituciones no nos asignen en nuestras agendas controles prenatales. Dejemos en control prenatal a la gente que le gusta hacer control prenatal. Se recomienda que el control prenatal sea proporcionado por un pequeño grupo de profesionales con los que la gestante se sienta cómodo. Entonces, ¿cómo se siente cómoda la gestante? Si este control prenatal está el mismo médico que la atendió bien, al próximo control prenatal la vuelve a atender de buena manera, esa gestante va generando empatía, generará confianza y tal vez hace más adherencia a nuestro control. La siguiente pregunta es, ¿qué tiempo se debe dedicar a la consulta de control prenatal? La recomendación es que la primera vez que se haga control prenatal debe tener una duración de 30 minutos. Se agenda 30 minutos. Para los siguientes controles prenatales debería ser una duración mínima de 20 minutos. Algunas instituciones para el primer control prenatal están asignando 1 hora, que me parece un tiempo ideal, porque ustedes, los que hacen control prenatal, tienen que diligenciar carné, hacer la inscripción, la solicitud, cambiarla al programa, todas las actividades que marca hacer el inicio de un control prenatal, y dar la primera educación en lo que es signos, síntomas y educación en derechos de salud sexual y reproductiva, que tenemos que darle a toda gestante que acuda a nuestro control prenatal. Dentro del propósito de nuestras guías en atención es educar en signos y síntomas, pero también despejar en dudas. Con 20 minutos creo que es un tiempo muy prudente para hacer un control prenatal de nivel 1. ¿Qué registros se deben documentar
y se deben diligenciar. Entonces, la guía nos está mencionando que se recomienda realizar una historia clínica de control prenatal con los registros estructurados de una buena maternidad. La mayoría de las historias clínicas tienen que tener los puntos básicos que son los descritos en nuestros carnets tipo CLAP. El carnet que hemos venido manejando, eso tiene que estar ya en la mayoría de historias clínicas. Hay algunas historias clínicas de algunas de nuestras IPS que han avanzado un poco más y nos calculan unos riesgos y nos dan unas alertas. Entonces viene a control prenatal semana 12 y ya nos aparece la alerta allí. No ha solicitado urocultivo. Nos va recordando que eso es algo bueno, o hacer nuestra tablita de paraclínicos a realizarse. ¿Cómo se debe realizar la detección de riesgo en el control prenatal y cuál es su utilidad en las gestaciones de curso normal? La clasificación de riesgo, hay que hacer una clasificación de riesgos al inicio, en el periodo intermedio o al final. En alguna de las charlas previas les había mencionado, yo no puedo clasificar como alto riesgo obstétrico el antecedente de una cesárea cuando apenas empiezo a hacer control prenatal. Pero sí, tal vez clasifique alto riesgo obstétrico por cesárea previa cuando me esté acercando al último mes. Igual, yo no puedo clasificar alto riesgo obstétrico por antecedente que en la familia tuvo preeclampsia. No, ese es un antecedente que no me da la patología que en este momento la mamá tiene para hacerme un riesgo. ¿Qué patologías me pueden generar un riesgo inicial? Aborto habitual, aborto a repetición, agresión sexual, víctima de violencia sexual, esas automáticamente las elevo a riesgo. Que viene tomando medicamentos, pero recuerden que esto se hubiera podido corregir o ya empezar a abordar estas patologías de riesgo si las damas en edad fértil nos hacen consulta preconcepcional. Nuestra guía dice, se recomienda que las gestantes bajo riesgo reciban al momento de inscripción al control prenatal y en cada trimestre una valoración de riesgo psicosocial. Si se identifica riesgo, se debe remitir a consulta especializada, garantizando la continuidad con el grupo a cargo de control. ¿Quién me hace la valoración de riesgo psicosocial? Nuestra tabla de control prenatal o de nuestra tabla de historia. Otras instituciones ya han asignado esa función a psicología. Primer control prenatal, medicina general, registro de enfermería, posconsulta, psicología, odontología y nutrición. Eso es lo que vienen haciendo la mayoría de instituciones aquí en Nariño. Hay una escala de riesgo biológico y psicosocial, que es la escala del profesor Herrera y Hurtado, de la Universidad del Valle, que algunos de nuestras historias clínicas y programas de historias clínicas lo están adoptando. Es una recomendación B, muy buena recomendación. ¿Cuáles son las actividades rutinarias recomendadas en el control prenatal de los embarazos de curso normal? ¿Qué debería hacer rutinariamente? Entonces se recomienda preguntar primero sobre tamizaje de violencia doméstica. ¿Cómo pregunto tamizaje de violencia doméstica? Fácil, usted duerme, está durmiendo bien, descansa bien, y me dice, no, no descanso bien, empecemos a preguntar, durante usted este último año sufrió alguna agresión de las que mencionamos, desde que está embarazada ha sido agredida físicamente, durante el último año ha sido forzada a tener relaciones, si la respuesta es positiva a una de las anteriores, se pasa para el equipo de multidisciplina y apoyo. ¿Qué otra actividad se puede hacer? Se recomienda que en el primer control prenatal, en la semana 28 y en la consulta del puerperio, se identifique el riesgo de depresión postparto. Esa ya es una búsqueda activa. Entonces, pregunten el primer control prenatal durante el mes pasado, ¿se ha sentido triste, deprimida, sin esperanza, desesperada? Durante el mes pasado ha permanecido preocupada por tener poco interés, no tiene placer, no se alegra, no se ríe, no le gustan los chistes. Una tercera pregunta, se debe considerar si la mujer responde sí a cualquiera de las preguntas iniciales. ¿Siente que necesita ayuda? Nosotros preguntamos, pero tenemos también la obligación de darle una opción. Si me dice sí, he tenido necesidad de buscar ayuda, se ganó otra valoración por psicología. Las valoraciones por psicología, la guía no dice que tiene que ser una o dos, dice las necesarias, por eso hacemos tamizaje en riesgo biopsicosocial. ¿Cuáles son las pruebas recomendadas para la identificación de gestantes con riesgo de desarrollar patologías que puedan complicar el embarazo?
No tenemos, lamentablemente, pruebas que permitan detectar en laboratorio qué patologías van o no van a ser complicaciones. No tengo ninguna prueba en este momento, ni ninguna prueba bioquímica que me permita diagnosticar que va a ser riesgo para preeclampsia, ni riesgo para restricción de crecimiento intrauterino, pero lo básico que debemos tamizar es descartar anemia. ¿Cómo hacemos eso? Hemoglobina y hematocrito. Idealmente, la guía decía la anterior, y la guía de control prenatal y la guía de atención del parto, que está registrada creo que en la 412, nos mencionaba se debe solicitar hemoglobina y hematocrito. Ahora tratamos de hacer hemograma completo, porque hay un factor que se nos estaba pasando por allí, plaquetas, y plaquetas se nos están alterando en trastornos hipertensivos. ¿Cuándo hacemos el solicitud de exámenes? A la decisión de control prenatal y mínimo a semana 28 y mínimo cuando va a llegar el momento del parto. Entonces, cada trimestre. Se recomienda que si los niveles de hemoglobina son inferiores a 10 miligramos, se empiece a tamizar porque está anémica y se empieza a hacer suplencia de hierro. Y allí es un cambio, pero enorme, que tuvo nuestra guía, que favorece mucho el estado nutricional de nuestras damas. Ya no es necesario hacer la formulación de los 3 componentes que llamábamos nosotros grupo grande de micronutrientes. Llegaba a inscribirse a control prenatal y le formulábamos ácido fólico, calcio y sulfato ferroso. Solo formulo sulfato ferroso si la hemoglobina indica que está hacia anemia. En la altura 11 a nivel del mar 10. ¿Qué infecciones se recomienda tamizar durante el control prenatal en gestantes con embarazo de curso normal? Entonces, seguimos haciendo el tamizaje de sífilis, ¿no? Sífilis tenemos que estar pidiendo la prueba cada trimestre. Y aparte de hacer cada trimestre, tengo que pedir la prueba en el momento de ingreso para el nacimiento del bebé, ya sea por parto o por cesárea. Que se la hizo el día anterior, no importa, la guía es clara. En el momento de ingreso a sala de trabajo de parto de cesárea, se pide nueva prueba para sífilis. ¿Qué prueba recomendamos inicialmente para sífilis? Una prueba treponémica rápida. Eso quiere decir una prueba de mayor sensibilidad. Si esa prueba sale negativa, la seguimos repitiendo en cada trimestre. Si tiene el antecedente la dama de alguna gestación o de algún proceso donde se le hizo el diagnóstico de sífilis previo a este embarazo, pues ya no pediríamos esa prueba porque sabemos que va a salir positiva. En ese momento tenemos que empezar a pedir prueba no treponémica, que la más usada es el BDR. ¿Cada qué tiempo vamos a pedir el BDR? Cada trimestre. Recordar que en el tratamiento de sífilis gestacional, el tratamiento ideal es la penicilina benzatínica, 2.4 millones de unidades intramuscular durante 3 semanas, una cada semana. Si la mujer tiene reacción de hipersensibilidad, lo que nosotros le llamábamos antes alergia a la penicilina, se debe enviar a un centro de segundo o tercer nivel donde la puedan desensibilizar y hacer el tratamiento con penicilina benzatínica. No hay tratamiento en este momento que reemplace a penicilina benzatínica. La opción es mandarse a desensibilizar. Se recomienda el reporte y seguimiento de las mujeres con esta patología infecciosa de acuerdo a nuestro sistema de vigilancia en salud pública. Tamizamos, búsqueda de sífilis. Tamizamos, búsqueda del virus de inmunodeficiencia humana, VIH. Una prueba rápida con ELISA, tal como se hace protocolo. ¿Cada qué tiempo? Cada trimestre, igual que prueba treponémica para sífilis. En el momento de ingreso a sala de partos tenemos que volverla a pedir. En mujeres con 2 resultados reactivos a pruebas preventivas se recomienda confirmar el diagnóstico Western Blot en la evidencia alta. Una recomendación con una evidencia baja es se recomienda que cada centro de atención disponga de un sistema de referencia adecuado que garantice que las mujeres diagnosticadas por VIH sean atendidas por el equipo multidisciplinario. Y otra recomendación, que las mujeres que se nieguen al tamizaje de VIH deben seguir recibiendo la atención prenatal óptima y sus argumentos para rechazar la prueba de VIH deben quedar bien documentados en historia clínica. Y en cada control prenatal hay que volver a charlar por qué no se hace esa prueba. Hay que hacerse esa prueba. No podemos amenazar a las gestantes que porque no quiso hacerse una de estas pruebas no le seguimos haciendo control prenatal. Lo que debemos hacer es registrar en historia clínica por qué no lo tomamos.
Se recomienda ofrecer a las gestantes el tamizaje serológico para el virus de la hepatitis B, a fin de garantizar en el puerperio una intervención adecuada para reducir el riesgo de transmisión de madre a hijo. ¿Qué pedimos? Titulaciones para antígenos de superficie de hepatitis B. Si ese me sale positivo, pues empezamos a hacer la canalización hacia ginecología. Y en el esquema de ginecología ya saben ellos qué esquema seguir para tamizaje y tratamiento de hepatitis B. Esa mujer con hepatitis B se me vuelve activa, se me vuelve de alto riesgo en ese momento en que la hepatitis está activa, pero no me eleva el riesgo para los controles prenatales. Es un riesgo alto para el momento del nacimiento. Entonces, es otra clasificación de ese riesgo. Se recomienda que el tamizaje para rubéola sea ofrecido idealmente en consulta preconcepcional y rutinariamente antes de semana 16. Entonces, es otra prueba que debemos pedirle cuando llega nuestro control prenatal por primera vez. Ideal, preconcepcional. Sífilis preconcepcional, VIH preconcepcional, rubéola preconcepcional, varicela preconcepcional, hepatitis B preconcepcional. Eso sería lo ideal, pero como todavía nos llegan gestantes sin consulta preconcepcional, debemos hacer tamizaje. ¿Qué prueba pedimos? IgG para rubéola. ¿Qué nos interesa? Que esa IgG para rubéola salga positiva. Si sale negativa, en preconcepcional, la recomendación es vaya y vacúnese. Espere con planificación al menos 3 meses e intente su embarazo. Si la prueba de rubéola me sale negativa durante el embarazo, tenemos que extremar las medidas de higiene. Evitar secreciones, contacto con secreciones con menores, evitar niños que estén acatarrados o con secreciones nasales, adultos mayores acatarrados con secreciones nasales. Ya tiene que desmadrarse en los mecanismos de protección. No se recomienda ofrecer un programa de tamizaje de clamidia como parte del control prenatal en las mujeres asintomáticas. Y en las mujeres con embarazo de curso normal no se recomienda ofrecer tamizaje rutinario para citomegalovirus. En las mujeres con un embarazo de curso normal, pero hay un grupo de mujeres que se elevan un riesgo para citomegalovirus, las que trabajan en el área de la salud, las que tienen contacto con población infantil, profesoras de jardines, de escuelas, las damas que manejan adultos mayores, ancianatos, hospitales geriátricos, que manejan alguna población de riesgo. Entonces, esas mujeres sí deberían solicitarse IgG para citomegalovirus. Si no está dentro de ese grupo de riesgo, pues no se recomienda de rutina, ni tamizaje para clamidia, ni tamizaje para citomegalovirus. Tenemos una diferencia grandísima en este momento, que qué prueba es la más recomendada para hacer la identificación como tamizaje de diabetes gestacional. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las pruebas recomendadas para identificación de gestantes con riesgo de desarrollar patologías que puedan complicar el embarazo? Entonces, se recomienda que a todas las gestantes se realice una prueba de tolerancia oral a la glucosa con una carga de 75, no de 50 ni de 100, sino de 75 gramos de glucosa. ¿Entre qué semanas? 24 y 28, pero eso es para tamizaje. Y recordar que los valores pueden ser basal menos de 92 a la hora 180 y a las 2 horas 153. Pero si yo tengo una mujer con una glicemia en ayunas mayor a 120, ya no le pido prueba de tolerancia. Si tengo una mujer que me ha ganado más de 3 kilos de peso en el mes, no le pido prueba de tolerancia. Es una mujer que ya le quiero hacer diagnóstico de patología hacia la glucosa. ¿A quién le pido prueba de tolerancia? A esa mujer que va todo aparentemente normal. ¿Qué pruebas le pido a la que sospecho? Le pido prueba pre y post desayuno, pre y post almuerzo y pre y post cena. Eso se llama control metabólico, las condiciones basales. No se recomienda el tamizaje de diabetes gestacional usando solamente la glicemia basal ni uroanálisis para detección de glucosa. O sea, la glicemia en ayunas no me sirve. Es la que me orienta a pensar que debo pedir control metabólico. La otra prueba, controles prenatales, la ecografía. ¿Cuántas ecografías puedo pedir en un control prenatal de un embarazo normal? Mínimo debo pedir 3. Primer trimestre, para localización de bebé, número de bebés y vitalidad. Y comparar si la fecha de última menstruación es acorde o no acorde a esta ecografía. Estamos viendo que en este momento caemos en el error de corregir la edad gestacional por la ecografía del primer trimestre
trimestre. La ecografía del primer trimestre no se hizo para corregir edad gestacional. La ecografía del primer trimestre se hizo para que nosotros correlacionemos si la fecha de edad gestacional por FUN coincide con la de la ecografía, recordando que tiene un margen de error de más o menos una semana. Eso quiere decir, si por ecografía me dice 8 semanas, puede ser que en realidad esté de 7 o de 9, porque con ecografía mido, hago un cálculo de biometría, no estoy haciendo un dataje de edad gestacional. Uno todavía sigue viendo reportes en los que nos envían pacientes, remitida por alto riesgo, embarazo de 38 semanas por eco del primer trimestre, por FUN 36. Algo pasó en ese control. ¿O está con una edad o está con otra? La utilidad de la ecografía del primer trimestre es eso, para correlacionar edad gestacional. ¿Y qué otra cosa de la ecografía del primer trimestre? En la guía se contempla que debería tener ya la posibilidad de hacer un tamizaje que se llama tamizaje genético de cromosomopatías para hacer la medición de la somnolucencia nucal. El problema de la guía es que no separó la ecografía del primer trimestre con ecografía de tamizaje genético, asume que es en la misma. Eso no se está haciendo con los prestadores. Entonces, si nosotros creemos que la dama va a necesitar una ecografía de tamizaje genético, tenemos que remitirla a donde el ginecólogo para que la solicite. Nosotros en primer nivel solamente alcanzamos a pedir la ecografía básica. ¿Cuál sería la mujer con riesgo para requerir tamizaje genético de prioridad? Porque todas deberían tener la posibilidad de hacérselos, pero hay que priorizar. Las mujeres mayores a 35 años o las mujeres que hayan tenido algún bebé con antecedente de alteración cromosómica. Entonces, ellas deberían ir rápido para el ginecólogo para que le solicite la ecografía que solo se hace entre semana 11 y semana 3. Se recomienda que las gestantes con antecedentes de embarazo ectópico, recanalización, uso de dispositivo, EPI, se realicen la ecografía apenas se enteren de que está embarazada. Si todo va bien, la recomendación es hacerla a semana 10. Pero si tiene sus antecedentes que mencionamos allí, tiene amenorrea, prueba embarazo positiva y ecografía endovaginal. ¿Para qué se pide tan temprano su ecografía? Porque esas mujeres con esos antecedentes tienen la posibilidad de volver a hacer un embarazo ectópico. Entonces necesitamos hacer localización temprana de ese saco gestacional. ¿Cuáles son las actividades rutinarias recomendadas en el control prenatal de los embarazos de curso normal? Entonces, una de las recomendaciones con la que tenemos alguna preocupación por cómo damos el mensaje es la ganancia de peso. La ganancia de peso le estamos calculando cuántos kilos debería ganar, pero eso no es como tradicionalmente lo decíamos, 1 kilo mes. 1 kilo mes me sirve si la mujer está en un índice de masa corporal aceptado entre 20 y 29. De lo contrario, si es una mujer con índice de masa corporal por debajo de 20, o sea que está delgada, debería ganar un poco más, entonces la ganancia puede ir entre 12 kilos a 18. Y al contrario, si la mujer me ingresa a control prenatal estando en estado de obesidad, un índice de más de 30, a ella no le debo tener como meta que me gane 1 kilo mes. Me debe ganar máximo 6 a 7 kilos durante todo el embarazo. Entonces se recomienda, debido a su alto riesgo de parto preterno, remitir a las que tienen un índice de masa corporal menor a 20 a ginecología. Las mujeres muy delgadas tienen más riesgo de hacer parto prematuro. Carnet de vacunas. Entonces viene la pregunta de nuestra guía de atención integral. ¿Cuáles vacunas deben aplicarse en el embarazo? Se recomienda que para garantizar la protección contra el tétanos materno y neonatal, las mujeres que nunca han sido vacunadas contra el tétanos o no recuerdan su esquema, hagan una dosis inicial, otra a las 4 semanas y la tercera 6 a 12 meses después de la dosis inicial. Ese es el esquema de cómo recomienda nuestra guía para tétanos. Después de la semana 20 se recomienda sustituir la dosis de TD por una dosis de que la conocemos como TDAP para prevenir la infección por el agente en los nenes menores de 3 meses. Y se recomienda la vacunación contra la influenza estacional con virus inactivo durante la gestación, de semana 24-28, como tengan armado su esquema. ¿Qué suplementos nutricionales están recomendados en el embarazo?
Lo ideal es que haga preconcepcional. Si está preconcepcional, ácido fólico. De lo contrario, llega nuestro control prenatal primera consulta y recomendamos ácido fólico, dosis de 400 microgramos día, hasta la semana 12 del embarazo. ¿Cuál es el fin de eso? Disminuir los riesgos de efecto del tubo neural. Se recomienda la suplencia de calcio, carbonato de calcio, 1200 miligramos día, a partir de la semana 14. Recuerdan que mencionábamos que antes hacía consulta prenatal, primer control y salía con los 3 componentes. No, ahora sale solamente con ácido fólico. Después de semana 14 empiezo a suplementar con carbonato de calcio y sulfato ferroso solo si la hemoglobina está por debajo de 11 en el altiplano o por debajo de 10 a nivel del mar. De lo contrario, ya no debo dar eso. La pregunta sería allí, después de semana 12, ¿qué micronutrientes voy a estar suplementando? Solo calcio. Después de semana 12 ya no necesitamos estar dando ácido fólico. A pesar de la evidencia actual, se recomienda el suplemento de hierro más ácido fólico de forma rutinaria a todas las gestantes con curso normal, y en las pacientes con valores de hemoglobina menor a 14 no se hace dicha suplementación. Entonces, este punto de la recomendación lo hacemos cuando la mujer que culturalmente asiste a los controles prenatales para que le formulemos esos micronutrientes, lo hacemos. Si no hacemos esa formulación, es muy probable que la adherencia a nuestro control prenatal disminuya. Si nosotros estamos con pacientes que han venido atendiendo su control de embarazo de una manera normal, lo han planificado, hicieron programación de ese embarazo, a ellas ya habíamos charlado en preconcepcional que no va a necesitar muchas multivitaminas. Pero a las otras damas que se embarazaron y que ellas me dicen, no me va a formular mis vitaminas, a ellas se los formulo, ¿no? Por eso es la aclaración. Tenemos como recomendación A la suplementación y como recomendación de visto, o sea, de buena práctica, a pesar de que ya no se recomiende, pero de una buena práctica, empezar a suplementarlos con hierro y ácido fólico de rutina. ¿Qué suplementos nutricionales están recomendados en el embarazo? No se recomienda el reemplazo del hierro y el ácido fólico por ninguna otra multivitamina. No hay necesidad, pero hay mamás que dicen, yo escuché, yo quiero comprar, yo las compro. No se le niegue eso. Si ella quiere hacerlo, uno no lucha contra ese pensamiento. Que compre sus vitaminas y los tome. Si uno les dice no es necesario, pues la van a comprar. La única recomendación allí es que si ella está tomando unas multivitaminas prenatales, no le formulemos el hierro y el ácido fólico y registramos de nuestra historia, ¿no? No se formula hierro y ácido fólico porque el paciente está tomando y mencionamos el nombre comercial del producto que está tomando. ¿Por qué? Porque cuando nos hacen la revisión y auditoría de nuestras historias puede aparecer que no recomendamos nada en nuestro control prenatal. No, sí lo recomendamos. Lo que pasa es que ella venía tomando otras que no son del sistema POS. Se recomienda que la ingesta de hierro y calcio se realice en horarios diferentes, con una diferencia de por lo menos 1 hora entre ellos. No tomarlas juntas. Algunos de los que fueron nuestros alumnos en nuestros programas de medicina recuerdan que mencionábamos, todos los ginecólogos les mencionamos, que cuando combino estos productos hay competencia por absorción. Entonces, dar una tableta en la que tengo hierro, calcio, ácido fólico y todo el sistema va a ser competencia, ¿no? En teoría no se van a absorber muy bien, pero cuando los damos por separado, pues ya saben. Separados entre ellos mínimos unas 2 horas y 2 horas antes o después, 2 horas después de las comidas. No consumir nunca con leche. ¿Cuál debe ser la duración de una consulta de control prenatal? Ya mencionamos, la inscripción 30 minutos, la duración siguiente 20 minutos. ¿Cuál es la frecuencia y número de citas de control prenatal que se debe recibir una gestante con un embarazo de curso normal? Volvemos a hacer énfasis en eso. Estamos haciendo el apego a la guía cuando la mujer cursa con un embarazo normal. Cuando la mujer cursa con patologías o embarazos de alto riesgo que ya no lo considero normal, la estrategia cambia, porque cada patología tiene su vida. Si el control prenatal se inicia en el primer trimestre para una mujer mulípara con un embarazo de curso normal, se recomienda un programa de 10 citas. Para una mujer multípara con un embarazo de curso normal, se recomienda como mínimo tener 7 citas. Entonces la recomendación es una cada mes hasta semana 28.
de semana 28 a semana 36 cada 15 días, y después de semana 36 hasta semana 40, uno semanal. Ahí sumamos un buen número de controles, esos serían los mínimos que debería ser. Si llega a 40 semanas, ya saben, la recomendación actual es: llega a 40 semanas y consulte por urgencias, porque cumplí mis 9 meses, mis 40 semanas, y no he iniciado trabajo de parto. Se recomienda que cada cita de control prenatal deba estar estructurada con un contenido definido que permita una evaluación integral. Entonces, nuestros controles prenatales debemos dedicarle un espacio también a la planificación familiar. La mujer que llegue a la atención de su parto, ya sea parto vaginal o cesárea, debe ir ya con un método definido en planificación familiar. Es obligación de todas las instituciones que atienden parto y atienden la cesárea, o sea, que atienden los nacimientos, que brinden el acompañamiento y la asesoría en planificación familiar. Idealmente que todas las gestantes salgan ya con un método de planificar. Pero también es obligación que las que hacen control prenatal, en 1, 2 o 3 charlas de control prenatal, hayan trabajado sobre planificación familiar. Esa es nuestra recomendación, ¿no? Se recomienda la tamización del estreptococo del grupo B en el control prenatal en todos los embarazos de curso normal. ¿Entre qué semanas tengo que hacer ese tamizaje? Semana 35 a semana 37. ¿Cómo se hace ese tamizaje? Se solicita cultivo para estreptococo del grupo beta, rectal y vaginal. ¿Cuál es la intención de esta estrategia? Se ha documentado en este momento que muchos de los nenes que tienen daños neurológicos, que antes los relacionábamos con fenómenos de hipoxia, no fueron por fenómenos de hipoxia, sino por infección del sistema nervioso central de esos nenes, infección con estreptococo del grupo beta. ¿Dónde está el estreptococo del grupo beta? En el tracto genital femenino. Entonces, tenemos que hacer tamizaje, cultivo recto y vaginal para estreptococo del grupo beta entre semana 35 a semana 37. Si sale positivo, damos tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento ideal? Eritromicina. ¿Cuáles son los factores de riesgo que deben ser incluidos para determinar el lugar más adecuado para la atención del parto? Si creemos que son partos de bajo riesgo, trabajos de parto que van a ser de bajo riesgo, pues nuestros niveles de atención ideales los definimos nosotros. Entonces hay un listado que nos indica la guía, que les sugiero lo revisemos, el cual se considera una lista orientadora y no exhaustiva de condiciones o factores que inciden sobre la decisión de dónde debe atenderse, en segundo o tercer nivel. Pero hay unas que están claras, ¿no? Todos los embarazos clasificados como alto riesgo al final, preeclampsia, diabetes, oliguamnios, polidramnios, feto múltiple, cesárea previa, cirugías previas, todo lo que sea clasificado como alto riesgo técnico sí debe ser atendido en segundo o tercer nivel. ¿Qué hago con las adolescentes? Las adolescentes, por definición de nuestra guía, dice hasta 19 años. Pero no es lo mismo tener una niña de 15 años a tener una de 19. Las dos son adolescentes, pero son extremos diferentes. Entonces, a las menores de 15 años, la guía obliga a que las atendamos segundo o tercer nivel, porque esas mujeres deben pasar mínimo 48 horas hospitalizadas para cuidados de puericultura. ¿Cuándo se debe admitir a la paciente para la atención en una institución? Se recomienda que la admisión se realice cuando se cumplan los de trabajo de parto mencionados, cuando tenga contracciones regulares, cuando el borramiento sea superior a 50 y cuando tenga una dilatación de 3 a 4 centímetros. Pero también esto es evolutivo. Si viene hoy 7 de la mañana en la tacto y está en 3 dilatación y regresa hoy a las 5 de la tarde, que son más o menos 10 horas de diferencia, y sigue en 3 dilatación, y digo, no le ingreso porque no ha progresado. Esa mujer tiene que haberse ingresado porque no está progresando. Esa de datar 3 a 4 centímetros o borramiento cervical mayor a 50 es cuando tengo mi primera aproximación a esa gestante. Llega mi primer control y encuentro que está con 3 o 4 dilatación, ingresa. Si tiene más de 50% de borramiento, ingresa. O si tiene contracciones intensas, regulares, que duran más de 30 segundos, 3 a 4 en 10 minutos, así no tenga cambios cervicales, ingresa. La recomendación es cuando cumpla los siguientes criterios, no cuando cumpla todos, uno u otro u otro. ¿Cuándo se debe admitir a la paciente para la atención institucional?
Entonces también allí debemos valorar el riesgo obstétrico y las condiciones de acceso. Si es de domicilio lejano y está en dilatación, no la voy a regresar. No la voy a regresar a ninguna gestante en horas de la noche. No le voy a decir no la puedo ingresar porque no está todavía en 4 dilatación fase activa, sabiendo que no hay transporte para que se regrese. Ni se regrese a su habitación donde ella vive, y de allá, si progresa más la intensidad de contracciones, vuelva a tener dificultades para regresar a nuestra unidad. Entonces debemos valorar esos factores. ¿Quién valora más esos factores? La institución nivel 1, que es la que ha estado haciendo sus controles prenatales. Entonces, asegurar condiciones socioeconómicas, cognitivas, para la toma de la decisión si lo hospitalizo o no lo hospitalizo. Entonces tiene 39 semanas, apenas está iniciando contracciones, está en preparto, vino de paseo a Pasto y arranca con contracciones, y ya se hospitaliza. Se recomienda que las gestantes permanezcan en observación al menos 2 horas y se les realice un nuevo examen médico antes de dejarlas que abandonen la institución. Tenía 2 de dilatación, tengo que esperar 2 horas y volverla a valorar. ¿Progresó o no progresó? La siguiente pregunta: ¿se requiere canalizar rutinariamente una vena periférica toda gestante en periodo de dilatación y borramiento? La sugerencia es: se sugiere mantener un acceso venoso permeable con un catéter salinizado o heparinizado calibre mínimo 18, lo ideal sería un 14-16, durante todo el trabajo de parto y el expulsivo. O sea, la mujer cuando llega al expulsivo debe entrar con vía canalizada. ¿Cuál es la posición recomendada para la gestante durante el periodo de dilatación? La que ella adopte. En la revisión anterior de parto humanizado ya habíamos charlado mucho de eso. La posición es la que ella adopte, la que nos permita hacer un buen examen, pero que le dé comodidad a esa gestante. ¿Cuál es la mejor vía para garantizar el aporte calórico durante el trabajo de parto? La recomendación A, o sea, lo mejor en recomendaciones, se recomienda permitir la ingesta de líquidos claros durante todo el trabajo de parto, en pequeñas cantidades para prevenir cetosis. ¿El partograma mejora los resultados perinatales? De las recomendaciones, se recomienda el partograma de líneas de alerta del CLAP, y en ausencia de este se sugiere usar partogramas con una línea de acción de cada 4 horas, pero la mayoría de instituciones ahora ya tenemos partograma. Hay que hacerlo. Esas curvas de alerta nos orientan a corregir. ¿En qué casos está indicada la analgesia durante el trabajo de parto? Toda mujer tiene derecho a recibir métodos eficaces y seguros para el alivio del dolor durante el trabajo de parto. La solicitud de la gestante es indicación suficiente para dar alivio al dolor. O sea, la niña está con contracciones fuertes, está quejándose del dolor y nos solicita que necesita que le calmemos el dolor, eso ya es indicación para analgesia. Se recomienda el enema rutinario y el rasurado. Se recomienda no usar enemas rutinarios, ¿no? Y no se recomienda el rasurado perineal sistemático. ¿Cuáles son las intervenciones efectivas para prevenir la hemorragia postparto al finalizar el segundo periodo del parto? El alumbramiento dirigido. Ya sabemos cómo hacemos el alumbramiento dirigido, como nuestras mujeres ingresan a sala de trabajo de parto con vía canalizada, 5 unidades endovenosas directas, 5 unidades al goteo, total 10 unidades. Si no tenemos vía canalizada y nos llegó un sitio lejano a nuestro sitio de atención, deberíamos usar la oxitocina intramuscular. Todo eso, de lo básico que tenemos en cambios de nuestra guía de control prenatal, la hacemos para disminuir los riesgos, para disminuir que se nos compliquen pacientes que por no detectar un riesgo a tiempo demoramos en su remisión. Allí quedaría una pregunta: ¿y la que es tamizada como cesárea previa, que es alto riesgo para el final del embarazo, o la que tiene distocia de presentación fetal, como un feto en podálico, un feto en transverso? ¿Cuándo la remito? La remito por consulta externa para nueva valoración por ginecólogo a semana 36. En semana 36, remitida, ya define el ginecólogo para cuándo va a programar la cesárea. No es una recomendación muy buena en nuestras salas que se congestionan tanto de procedimiento quirúrgico enviar a una mujer que tiene 38 semanas cesárea previa por urgencia. Lo más probable es que le vamos a hacer pasar mucho tiempo de ayuno. Entonces, esas mujeres con cesárea previa debería ser remitida. La valoración por ginecólogo en la valoración de control prenatal en mujeres de bajo riesgo solamente queda para
el segundo trimestre, en las mujeres de bajo riesgo. Si nuestro sistema está organizado para hacerlas en el primer trimestre, pues ideal, pero no es obligatorio que esa valoración primero o segundo trimestre sea hecha por ginecólogo. Aparte de la valoración de ginecólogo, hacemos nuestra valoración de control prenatal. Y la otra aclaración es, estábamos en nuestra guía para control prenatal en mujeres de embarazo del curso normal. Aquella mujer de alto riesgo que está valorada por ginecólogo, por perinatología, por especialidad materno-fetal, debe seguir con nuestros controles prenatales programados. En nuestro nivel 1 sigue haciendo controles y aparte de nuestros controles está haciendo los controles con perinato. Recuerden que en la mayoría de instituciones hospitalarias no diligencian carnet de control prenatal. En nivel 1 sí. En nuestras instituciones de segundo o tercer nivel de especialidad no hacemos seguimiento a asistencia o inasistencia. Pues si uno la programa, venga en una semana control prenatal de alto riesgo y no viene en una semana, no tenemos el programa de seguimiento para llamarla. En cambio, en nivel 1 sí lo tiene. Entonces, esa mujer de alto riesgo hace controles prenatales, sigue las recomendaciones segundo o tercer nivel, pero sigue con nuestros controles prenatales nivel 1. Eso es todo los cambios nuevos en la guía. ¿Qué otra modificación tuvo la guía? A semana 14-16 a toda gestante de bajo riesgo se recomienda iniciarle ácido acetil salicílico, o sea, la ASA de 100 miligramos. La finalidad según la guía y la evidencia es que las mujeres embarazadas que toman ácido acetil salicílico de 100 miligramos desde semana 14 o 16 disminuye el riesgo de que el bebé haga restricción de crecimiento intrauterino y también disminuye la severidad si presenta preeclampsia. Entonces, recomendación, después de semana 14, ¿con qué se queda la mujer? Con carbonato de calcio y con ASA de 100 miligramos. Si la mujer venía tomando micronutrientes, vitaminas prenatales, pues ya saben que tienen que seguirlas tomando. Si ella las solicitó, hay que darse. En algún momento llegaremos a educar tanto a nuestras mujeres y nosotros educaremos mejor en consulta preconcepcional y ya entenderán de que no es necesario tomar las vitaminas, todas esas, excepto cuando las requeramos. Pero la recomendación es carbonato de calcio y ácido acetil salicílico hasta el final del embarazo. Gracias. El médico general debe remitir a la menor de 15 años no a perinatología, a control prenatal por ginecología. La perinatología está dedicada más al control prenatal de mamás con fetos con alguna alteración, por eso se llama medicina materno-fetal. Uno la clasifica y esa menor de 15 años debe estar es con ginecólogo. La guía de IEP neonatal ya cambió, ¿no? Recuerden que ya vamos a tener una socialización también de patología cervical. Entonces, en la gestante que no se ha hecho nunca citología, tal vez sea el momento adecuado de hacerle citología. Siempre y cuando nosotros al colocar el espéculo observemos que ese cuello no tiene una alteración, que esté con ectropia, que esté hipervascularizado. Si lo vemos de aspecto macroscópico normal, podríamos hacerle toma citológica. Recordar también que la mujer en embarazo no debe tener cepillado. La muestra de la mujer en embarazo para toma citológica solamente es de tejido exocervical. No se recomienda hacer cepillado del canal endocervical. De nuestro esquema de analgesia para trabajo de parto, lo básico que tenemos en nivel 1 y que estamos recomendando en este momento es el tramadol. El tramadol, la dosis de 50 a 100 miligramos intramuscular, dosis única. Recomendación, no aplicarlo antes de estar en fase activa. Si está en fase latente, se ve que cuando se aplica tramadol se corre el riesgo de prolongar la fase latente. Entonces, aplicarlo en fase activa del trabajo de parto. La analgesia contemplada por guía es analgesia de catéter peridural, ¿no? Esa es la mejor analgesia.
La aspirina se le inicia a toda mujer de control prenatal de curso de embarazo normal a partir de semana 14, ¿no? La paciente que haya tenido antecedente de sea de cervix y HPV, no, si tuvo sea de cervix le hicieron cono, y si tuvo cono es muy probable que no se haya logrado embarazar. Ahí diferenciamos que era infección por HPV y lesión preneoplásica o era cáncer de cervix. Si era cáncer de cervix, se le hizo el tratamiento con conización. Al hacerle una conización en un microinvasor o en un sea de cervix in situ, la mujer queda con incompetencia cervical, entonces era un embarazo de alto riesgo. Si no hubo necesidad de hacer claje, la vía para el trabajo de parto es vía vaginal. Si no hay contraindicación obstétrica, si esa mujer con tratamiento cervical se va por parto vaginal. Y si la mujer tuvo antecedente de infección del virus del papiloma humano, no tiene ningún problema para tener parto vaginal, excepto que tenga lesiones verrucosas en canal vaginal. Entonces, si nosotros realizamos en físico vemos que tiene lesiones verrucosas en el canal vaginal, a esa mujer no le pruebo parto, le hago cesárea, porque tiene alta posibilidad de contaminarme, de infectarme al bebé. También no olvidemos que la presencia del virus del papiloma humano es muy frecuente hasta mujeres de 30 años. Yo me preocupo de la infección por el virus del HPV para riesgo de cáncer de cervix después de los 30 años. Por eso el tamizaje de HPV que hacemos ahora en nuestras instituciones no lo hacemos a mujeres menores a 30 años. Eso significa que una mujer antes de los 30 años tiene virus del papiloma sin que represente proceso patológico para cervix. Si después de los 30 persiste, ahí sí tenemos dificultad. La toma citológica se recomienda hacerla después de semana 12, ¿no? La citología. Pero si esa mujer después de semana 12 para la toma citológica le voy a hacer toma citológica y ya sé que es una citología no satisfactoria porque es incompleta, porque no tengo la parte de canal endocervical, la difiero para 6 meses después del puerperio, ¿no? El urocultivo se debe solicitar en cada trimestre, en búsqueda activa de bacteriuria asintomática, como tamizaje, como búsqueda activa de bacteriuria asintomática, que es distinto cuando tengo infección de vías urinarias o sospecho infección de vías urinarias, ¿no? Frente a la sospecha de infección de vías urinarias, solicito parcial de orina, GRAN y el urocultivo. Pero si es de control prenatal, solicito solamente urocultivo en cada trimestre. La patología con toxoplasma. Pues mencionábamos nosotros que si hubiera chequeo preconcepcional, esa no la pediríamos durante el control prenatal. La guía de preconcepcional ya contempla que debería solicitarse IgG de toxoplasma. Si esa mujer no hizo preconcepcional, en el control prenatal nuestro sí debemos solicitar IgG para toxoplasma. Si IgG me sale positivo, solicitaría IgM. Si la IgM me sale positiva, test de avidez. Pero si la IgM me sale negativa, quiere decir que es una memoria, ¿no? Si se tiene prueba treponémica positiva y le pido la serología y la serología me sale menor a 1 en 8, no doy tratamiento. Si la tengo en preconcepcional. Si esa prueba treponémica positiva y le hago la historia clínica y ella me dice que ya recibió tratamiento, una gestación previa o le dieron tratamiento para sífilis, tampoco le doy tratamiento en ese caso. Pero recuerden que la guía de manejo de la sífilis gestacional nos da un punto, que si no hay antecedentes claros, si no hay historia para pensar en sífilis previa y me sale una prueba treponémica positiva, ¿qué hago? Primera dosis de penicilina benzatínica y pido serología.
Si la serología me sale menor a 1 en 8, no le vuelvo a colocar las otras 2 ampollas de penicilina benzatínica. Eso es como está contemplado en nuestra guía. Vamos a hacer una charla también sobre manejo de las infecciones más frecuentes en gestación, ¿no? Que sería toxoplasmosis, que sería sífilis gestacional e infección de vías urinarias. Ya fijaremos la fecha, pero en esa vamos a tratar los 3 temas específicos. La guía de atención integral que les menciono, que está en la página del Ministerio, ya nos hace un abordaje sobre toxoplasmosis, sobre sífilis, sobre infección de vías urinarias. Después de un aborto o un embarazo ectópico, ¿en qué tiempo debe embarazarse? En el tiempo que la mujer y esa pareja quiera. Recuerden que la mujer biológicamente se recupera cuando empieza nuevamente a menstruar. Por eso después de un aborto o después de un ectópico, la mujer tiene que salir con método de planificar. No es tan recomendado que salga sin método de planificar y que espere a que llegue una nueva menstruación. Si nos acordamos de cómo es nuestro ciclo de fertilidad, la mujer primero ovula y después de que no hubo embarazo con esa ovulación, menstrua. O sea, cuando hay una menstruación, significa que hubo altas posibilidades de ovulación. Entonces no se recomienda que espere para iniciar planificación familiar cuando llegue la nueva menstruación. ¿Qué tiempo? Al menos deberíamos considerar que debe tener unas 2 menstruaciones regulares para que intente un nuevo embarazo. No porque aumente el riesgo de pérdidas, no, sino que nos va a complicar un poquito el embarazo a nosotros para datar edad gestacional. Ustedes recuerdan fecha de última menstruación confiable, es la menstruación de ciclos regulares, en embarazos previos a menos 1 año, sin lactancia, que no haya tenido abortos en los 6 meses previos, cirugías por ectópicos. Eso hace que nos clasifique como una fecha de última menstruación no confiable. Pero si se embaraza, pues no tiene ningún problema. Es el tiempo que determine la pareja. Ya no es esa recomendación que necesitaba 6 meses, otros decíamos 1 año, 2 años, no. Es el tiempo de recuperación anímica de esa mujer. La utilidad de las ecografías, recuerden que son las 3 básicas que pedimos. La primera para tamizaje genético, localización de saco gestacional o datar edad gestacional confiable o no confiable por punto. Esa se hace entre semana 10 y semana 13, 10.6 a semana 13.6. La ecografía que según guía nos recomienda solicitemos para identificar malformaciones fetoplacentarias es la que se hace entre semanas 16, o sea, 17 a 20. Esa es la ecografía para rastreo de malformaciones fetales.
Como no a todos les podemos pedir ecografía de rastreo de malformaciones, pedimos nuestra segunda ecografía obstétrica básica a semanas 18 a semana 20, que hace la misma finalidad, pedir heces para detectar malformaciones fetoplacentarias. Y la siguiente ecografía entre semana 32 y semana 34 para datar patrón de crecimiento fetal. Ahí detectamos si el bebé va en un percentil adecuado de peso o va elevando el percentil de peso. En la guía de emergencias obstétricas decíamos nosotros que el manejo ideal para evitar la hemorragia obstétrica era el alumbramiento dirigido, ¿no? Como menciona nuestra guía también, la administración debería ser de 5 a 10 unidades de oxitocina, acompañada de masaje uterino y presión controlada del cordón umbilical. La estrategia de alumbramiento dirigido disminuye hasta en 90% la posibilidad de hemorragia obstétrica. Es una estrategia preventiva muy buena. Las pruebas que se deben solicitar según nuestra nueva guía en el momento de ingreso a sala de parto es treponema rápida, prueba de VIH. Como les mencionaba, no importa que diga que la prueba la tuvo de hace 2 o 3 días. Tenemos que apegarnos a lo que exigen en la atención de parto. Tener treponémica de ese momento, treponémica rápida, excepto en la mujer que ya tenía diagnóstico de sífilis, y entonces ya no le pedimos treponémica rápida, tendríamos que pedirle BDRL. Y prueba de VIH sí debemos solicitar.